Ok, vamos entonces a comenzar con la lámina 25. En esta lámina es algo muy sencillo. Vamos a hacer prismas a 2 puntos y a 3 puntos de fuga. Ya no son cubos, son prismas. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer unos 20 prismas de distintas proporciones. Vamos a jugar con las proporciones. Vamos a jugar con la perspectiva. Y vamos a dar calidad de línea, peso de línea, solo a las aristas visibles. Y vamos a escoger una cara, la cara que tal vez la que menos vemos o la que vemos en menor proporción, y vamos a shurar esa cara. Y bueno, pues un poco el objetivo de esta lámina es explorar distintos puntos de vista. Una pregunta. Sí, ¿Pasa algo si el ashurado se pasa tantito de la línea? O sea, de... Ajá, no, no pasa nada. gracias. Muy bien con las proporciones. Y bueno, pues así no importa, hay que saturar. Siempre en transparencia.
¿Dudas? ¿Cuántos prismas son para esta lámina? 20. ¿Cuál era el número de lámina? 25, ahí está, lo estás viendo en pantalla, ¿no? ¿No se ve? Ah, sí, cierto. No, sí, olvídalo. Sí, gracias. Ok, siguiente lámina. Lámina 26. No, lámina 20. Lámina 26. Bye. Lámina 26, planos inclinados. Vamos a empezar por un plano horizontal, más o menos en el centro. Y a partir de este plano horizontal vamos a tomar una arista y vamos a generar un plano inclinado. Los planos inclinados también tienen su punto de fuga. Aquí la diferencia es que los planos inclinados tienen sus puntos de fuga por arriba de la línea de horizonte o por debajo de la línea de horizonte, dependiendo hacia dónde se está inclinando el plano. ¿Cómo podemos saber hacia dónde se fugan estas líneas? Lo que vamos a pensar, nosotros vamos a pensar aquí en dos aristas. Acuérdense que todas las líneas paralelas convergen en un punto. Entonces, en este caso, estas líneas sí convergen en la línea de horizonte, pero las líneas que me dan la inclinación, esas convergen a un solo punto de fuga que está, en este caso, está arriba de la línea de horizonte. Si yo tomo otra arista y a partir de ahí dibujo otro plano inclinado, otra vez, esta va a la línea de horizonte, esta línea converge y estas también van, o sea, todas estas van a un punto de fuga y, perdón, estas irán a un punto de fuga por arriba de la línea de horizonte. Pero ahora vamos a hacer otro plano inclinado. Ahora lo vamos a hacer aquí. Nuevamente, esta línea y esta convergen en un punto sobre la línea de horizonte, pero esta y esta convergen debajo de la línea de horizonte. ¿Cómo sé
si convergen arriba o abajo. Es muy sencillo. Tienen que ver cuál de las aristas, esta o esta arista, lo voy a poner en color. Sí, esta arista o esta arista, ¿cuál es la más cercana al observador? En este caso, ¿cuál de las dos aristas A o B es más cercana al observador? La A. Ujú, correcto. Por lo tanto, la A, en perspectiva, debería de aparecer más grande que la B. Estamos de acuerdo en eso, ¿no? Y por lo tanto, sé que la B es más pequeña, por lo tanto, el punto de fuga es hacia abajo. Estas dos líneas convergen en un punto de fuga que cae debajo de la línea de horizonte. Pero en el caso de, vamos otra vez al color, C o D. ¿Cuál de estas dos aristas es más cercana al observador? ¿C o D? La D. La D. La D. La D es más cercana al observador. Por lo tanto, entonces, la C tiene que ser más pequeña que la D. Entonces, eso me dice que el punto de fuga cae por arriba de mi línea de horizonte y estas dos líneas convergen hacia arriba. ¿De acuerdo? Ahora, en este caso, voy a tener otras dos aristas. La E o la F. ¿Cuál de estas dos aristas está más cercana al observador? F. F. Por lo tanto, la E es más pequeña que la F. Entonces, estas dos convergen en un punto de fuga por arriba de la línea de horizonte. Esa es la lógica. Si ustedes tienen duda, entonces nada más cuando estén trazando su plano vertical, su plano inclinado, pongan una vertical como referencia. La vertical me va a decir hacia dónde se está inclinando ese plano. En este caso hacia el frente, en este caso hacia atrás, ¿de acuerdo? Aquí hacia el frente y así. Es nada más como una lógica para que yo pueda trazar planos inclinados. Pues otra vez, por ejemplo, esta arista es más cercana al observador, por lo tanto es más grande, por lo tanto convergen hacia arriba de la línea de horizonte. Ahora, aquí la arista del nuevo plano converge abajo de la línea de horizonte. ¿Por qué? Porque se está alejando, esta arista se aleja del observador y es más alejada que esta arista. Profe, una pregunta. Sí. Pero si van hacia abajo, no significa que convergen todas las de hacia abajo en el mismo punto de fuga, ¿verdad? Son como, son independientes los puntos de fuga. Sí, totalmente de acuerdo. Es decir, estas dos líneas convergen en un solo punto y tienen un punto de fuga diferente a estas dos líneas, por ejemplo, que también van para abajo.
Perdón, estas no van para arriba, ¿no? Las que van para abajo son estas. Que a menos de que estas líneas sean paralelas, entonces las líneas paralelas sí tienen un solo punto de fuga. Si fueran Ok. paralelas. Si esta línea pareciera, ¿no? Vamos a ponerle en naranja, a ver si se ve. Si esta línea y esta línea fueran paralelas, entonces sí todas estas líneas van al mismo punto de fuga. Pero tendría que ser como muy claro ese paralelismo. De lo contrario, pues cada uno tendrá sus puntos de fuga. ¿Sí quedó claro? Sí, muchas gracias. Fíjense este plano. Este plano ya, digamos, ninguna de sus líneas es horizontal. Por lo tanto, ninguna de sus líneas tiene sus puntos de fuga sobre el horizonte. Caso contrario, ¿no? Como, por ejemplo, esta, que sí es horizontal. En este caso, en este plano, ninguna de sus líneas es horizontal y por lo tanto el punto de fuga aquí converge arriba de la línea de horizonte tanto en un sentido como en el otro, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en esta lámina? Entonces, ¿cuándo es cuando no convergen en ambos sentidos? O sea, si tú tienes una línea horizontal en cualquier plano, una línea horizontal converge sobre el horizonte. Esa es la regla. ¿Cómo sé que es horizontal? Cuando yo parto de un plano horizontal, por eso les dije, partamos de un plano horizontal. Este es mi horizontal. Entonces, todas las líneas que yo dibuje que son paralelas a estas, son paralelas, digamos, comparten el punto de fuga en el horizonte, en un sentido. En el otro sentido, las líneas que son paralelas a estas también comparten el punto de fuga. Puedo dibujar otro plano aquí arriba y también todas esas van al segundo punto de fuga que está sobre el horizonte. Pero aquí yo ya hice un giro de plano. Entonces, estas líneas ya tienen un punto de fuga de planos inclinados, aunque siguen compartiendo sus otras aristas con el punto de fuga en el horizonte. Pero cuando vuelvo a hacer un giro de plano, aquí ya tengo dos giros, ahí ya sí, ninguna línea está ni horizontal ni vertical. Entonces ahí sí son todas sus líneas, hay dos puntos de fuga que corresponden a los puntos de fuga de planos inclinados. Este va hacia un punto y este va hacia otro punto, de puntos de fuga de planos inclinados que se encuentran por arriba de la línea de horizonte. ¿Sí quedó claro? Sí. Profe, gracias. Lo que vamos a hacer en esta lámina es básicamente como si fuera uno de estos juguetes de madera que se van desdoblando, ya saben. Partiendo de un plano,
horizontal, cuadrado, y empezando a generar planos inclinados. Igual tratando de saturar la hoja, ¿no? Más bien concentrado como, repito, a partir de un solo plano. Algunos planos pueden volver a ser horizontales por ahí, por ejemplo. Este. Corregimos fugas. ¿De acuerdo? ¿Dudas? Para esta lámina, ¿qué debemos de tener? ¿Otra figura? ¿Cuántas figuras o cuántos dobleces? Pues no hay como un número, más bien, pues es como a punto de saturación de la lámina, ¿no? O sea, a lo mejor vayan jugando un poquito con su lámina, con que llegue un poco a los extremos. ¿De acuerdo? Ok, gracias. Sale. ¿Duda de esto, no? No, profe. Muy bien. Pasamos a la lámina 27. En la lámina 27 vamos a trabajar cajas.
Igual pueden ser cajas, no tienen que ser cubos, pueden ser prismas. Lo que vamos a hacer aquí es dibujarle como si tuviera como si tuviera sus tapas abiertas, ¿no? Por ejemplo, como si estuviéramos abriendo esta caja justo a la mitad hacia acá. Y fíjense, para que yo pueda estimar qué tanto se abre este plano, entonces dibujo una elipse donde esta elipse está chueca, vamos a repetirla, donde trazo una elipse con eje menor esta fuga. Y entonces, chueco, y entonces aquí sí ya puedo determinar que este plano yo lo puedo girar, lo puedo abrir, y mi elipse es la que me va a indicar la proporción de ese plano, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero abrir el plano hasta acá, pues sé que el plano llega hasta este punto y sé que mi punto de fuga de planos inclinados está abajo. Entonces, el segmento A es más grande que el B. Pero lo puedo abrir atrás. Lo puedo abrir aquí. Y el punto de fuga de planos inclinados va arriba ahora. ¿Por qué? Porque el segmento C es más pequeño que el segmento B. Y así voy a hacer con cada uno de los planos, de las mitades de los planos, ¿no? Trazo aquí, este es mi eje de elipse, trazo una elipse de referencia y otra vez puedo escoger hasta dónde abrirlo, ¿no? Vamos a abrirlo hasta aquí. Entonces ahí tengo esta tapa abierta. Y puedo hacerlo en el otro sentido igual. Trazo a 90 grados mi eje mayor. Tiene que pasar por aquí. Vamos a abrirlo más para atrás. Y estas dos líneas convergen arriba, ¿no? En un punto de línea de fuga de planos inclinados. Esto vamos a abrirlo para el frente. Entonces ahí tengo mi caja con sus tapas abiertas. Puedo achurar una de sus caras nada más para dar como visibilidad.
Y con eso. Convergen hacia arriba. Este plano es casi paralelo con el de abajo, entonces también está como contraluz. Este también, pero un poquito menos. Y ahí tenemos una lógica de luces y sombras. Vamos a hacer 8 cajas. ¿Sale? Esa sería la lámina 27. ¿Tienen dudas de esta lámina? Yo sí tengo, profesor. Para hacer la elipse, ¿cómo ponemos su inclinación o cómo sabemos cómo ubicarla? A ver, repito. Yo tengo un prisma. Cualquiera. Y tengo una dimensión, digamos, ¿no? Que yo quiero, lo que quiero es girar esta arista y mantener la proporción, obviamente, en perspectiva, ¿no? Entonces yo voy a girar, este es mi eje de giro. O sea, ahí es donde gira mi tapa. ¿De acuerdo? A 90 grados, con respecto a ese eje, voy a trazar una línea auxiliar para poder yo ubicar como para poder ubicar mi elipse y poderla orientar de forma correcta. Ahora, yo tengo que hacer una elipse
que tenga eje menor, eje mayor, y que pase por este punto. Y que sea simétrica. Entonces, solo hay una elipse que tiene esas circunstancias, que cumple con esas características. Es una elipse que tiene eje menor, eje mayor, y que está delimitada o restringida por un punto. O sea, a partir de ese punto es que yo puedo determinar la apertura de mi elipse. Ya teniendo esta elipse, literalmente puedo determinar que este va a ser mi radio y que yo puedo ir girando mi tapa, abriendo mi tapa, y evidentemente, pues, en algunos puntos esta tapa se va a ver casi en escorzo, ¿no? Y en otros se va a abrir. ¿De acuerdo? Vamos a hacerlo ahora en el otro sentido. Igual. Yo tengo esta arista. Tengo mi eje de giro, que es este. A 90 grados voy a trazar una línea que va a ser el eje mayor de la elipse, y vamos a suponer que esta caja yo la dividí en dos, tiene su tapa, mitad y mitad, y entonces tengo que trazar una elipse que tenga eje menor, eje mayor, y que pase por este punto. Solo una elipse es posible. Entonces ya tengo mi referencia de qué tanto puedo abrir, qué tanto puedo girar este plano. Esto es nada más para mantener la proporción de perspectiva. Yo lo puedo abrir. Muchas gracias. Sí, sí, de nada. ¿Sí quedó claro? Sí. Perfecto. Aquí ya nada más lo que tengo que ver es hacia dónde tengo mi punto de fuga de planos inclinados. Por ejemplo, en aquí, en este punto, mi punto de fuga de planos inclinados va hacia abajo. Es decir, estas dos líneas convergen. Y sin embargo, aquí, mi punto de fuga de planos inclinados va hacia arriba. Acuérdate que la referencia es la vertical. Si yo trazo aquí una vertical, evidentemente aquí en la vertical, este también va a ser vertical. De la vertical para acá, tengo mi punto de fuga de planos inclinados hacia abajo. De la vertical para allá, tengo mi punto de fuga de planos inclinados arriba de la línea de horizonte, y luego también la referencia aquí es la horizontal. La horizontal es la que viene de mi caja hacia el punto de fuga. Pues hay que hacer 8 cajas abiertas, ¿de acuerdo? ¿Alguna otra duda? No, profe. No, profe, gracias. Ok. Perfecto. Seguimos. La 27 va a la 28.
Planos curvos. Vamos a empezar igual, por hacer un prisma. Tenemos entonces un prisma. Lo que vamos a hacer es encontrar el centro de este prisma. Vamos a trazar sus diagonales, encontrar el centro y encontrar el centro de dos de sus planos. A partir de ahí, lo que yo voy a determinar, esto es totalmente arbitrario, como ustedes quieran, es la flecha de esa curva. La flecha de una curva, si yo la veo, si veo su trazo geométrico, la flecha es el punto que más se aleja de una recta que une sus dos puntos de inicio. Entonces, aquí va a quedar esa flecha, va a quedar mi punto. Por efectos de perspectiva, voy a ver una curva muy tendida aquí y va a pasar esto. Y viceversa aquí, ¿no? Aquí muy tendida y luego va a hacer esto. Acuérdense, pueden voltear su papel y dibujar su curva en la posición que más les es cómodo. Y vamos a jugar con las proporciones de los prismas.
Tienen que pensar como si hubiera una línea aquí paralela a esta. Y entonces su curva debe ser tangente en este punto a esa línea. Van a hacerlo en transparencia, si quieren. Vamos a ashurar la curva. Obviamente, conforme esta curva se va alejando, se va metiendo, va teniendo menor cantidad de iluminación y hacia arriba mayor cantidad de iluminación. Algunas curvas, algunas flechas muy más amplias, otras no tanto, otras muy sutiles. Vamos a hacer igual 8 planos. 8 volúmenes con 2 planos curvos cada volumen. ¿Tienen dudas? No, no. No, Gracias. profe, gracias. Perfecto, gracias. Vamos a la lámina 29. Bueno, en esta lámina vamos a hacer la introducción al método de envolventes, que es un método de trazo rápido, de bocetaje rápido que siempre se utiliza. Siempre vamos a estructurar nuestro bocetaje a partir de, o sea, podemos utilizar envolventes o cajas, ¿de acuerdo? Esto, cuando tengamos objetos que fácilmente pudiéramos inscribir o circunscribir en un prisma. El prisma es nuestra base, es nuestra guía. El prisma es el que nos da la correcta perspectiva y las proporciones. Entonces, vamos a utilizar por ejemplo, en este caso vamos a hacer productos, hagamos como productos de escritorio. Una engrapadora, por ejemplo. Perdón, no encontré mi engrapador, encontré una perforadora aquí, que es la que tengo en la mano. Que es básicamente un prisma. Voy a empezar por un prisma. Ahora, lo que tengo que hacer es medir las proporciones de este producto. Voy a tomar una dimensión, en este caso el ancho de producto, y voy a determinar de este ancho cuánto es su altura máxima. En este caso, mi producto tiene
estoy tomando como unidad el ancho, casi una unidad de altura, un poquito menos. Y de largo tiene una como 3/4, más o menos. Es decir, voy a arrancar por un plano cuadrado. Que puedo multiplicar utilizando método de multiplicación. Ahí tendría dos planos. El mío mide 1/3. Aquí es la mitad. Y aquí estamos con los 3/4. Mide 1 de altura. Si yo quisiera un cubo, mide casi 1, un poquito menos. Si yo aquí hiciera un cubo, más o menos, ¿no? Su altura estaría por aquí, pero mide un poquito menos de 1. Este primer prisma es el que me va a dar la proporción. Entonces yo voy a ir ajustando mi caja o mi envolvente en función de las proporciones de cada producto. Tomen productos que tengan ustedes ahí a la mano, una engrapadora, si tienen una perforadora, lo que ustedes quieran. El chiste es tratar de replicar ese producto con sus proporciones para empezar a practicar lo que son todo el trazo de proporciones. Bueno, eso es lo primero. Ahora, evidentemente, hay un plano inclinado y luego también tengo una curva. El plano inclinado empieza atrás, más o menos como a los 3/4. No, como al tercio. Como a los 2/3, quedan 2/3 abajo, 1/3 arriba. Yo puedo dividir por tercios. Acuérdense, división por tercio. Aquí tengo 1/3. Y sé que mi plano inclinado va hasta acá arriba. Pero luego además tengo una curva. Que además sí sobresale un poquito. Trazo diagonales sobre este plano. Este plano tiene un punto de fuga de planos inclinados. Fugo y prolongo y encuentro la flecha de esta curva. Ahorita lo vamos a hacer como, vamos a generar su estructura, ¿no? Todavía no me voy a meter un poco en radios. Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, si quieren, pues omitan un poco los radios, ¿no? Tengo mi base. Y mi base también tiene hacia arriba un perfil que se va inclinando. Repito, esto estaría radiado normalmente, pero ahorita voy a hacerlo en planos rectos, que esa es la estructura, ese es el envolvente de todo, ¿no? Y luego tiene este elemento. Plano inclinado, referencia, fugo hacia atrás, todo en transparencia.
Acuérdense que toda la estructura, toda esta estructura se tiene que ver. Básicamente aquí está mi eje. Y tiene un espacio. Lo estoy haciendo muy relativamente cuadrado, solo aquí sí tengo una curva. Todo lo demás lo hago con aristas rectas ahorita, de momento, y es suficiente con eso. Le doy espesor. Esto es de placa metálica. Y entonces, bueno, ese es el método a través del cual yo puedo depositar cualquier cosa prácticamente, ¿no? Por ejemplo, otra. Tengo unas uñas para sacar las grapas, ¿no? Para desengrapar, para sacar las grapas de un papel ya engrapado. Ya saben cuáles, ¿no? Entonces, tomo sus proporciones. En este caso, estoy tomando la parte de enfrente, la parte donde se abre, como unidad. Y de profundidad tengo 1,5. Nuevamente, tengo 1,5 de base. Empiezo por un cuadrado. Diagonales. Encuentro centro, prolongo, multiplico, divido, y encuentro exactamente una proporción de 1,5. Ya que tengo esa proporción de 1,5, realmente mido, tengo el centro, esto va a ser importante, este eje de la línea de centro me va a dar la simetría. Y tengo un poquito menos de medio atrás, por ejemplo. Puedo dividir este a la mitad. Este también cuadro a la mitad. Y entonces sé que de aquí a acá es medio. Todavía incluso lo pongo como referencia. Va a ser un poquito menos, ¿no? Y básicamente lo que voy a generar aquí son sus planos inclinados. Tiene una altura de medio. Vamos a suponer que si esto fuera mi cubo, una altura poquito menos de medio. Esta sería la mitad. Y le voy a restar un poquito. Perdón. Ahí estamos, ¿no? Y entonces tengo esta parte. Tiene un plano curvo. Bueno, las cuchillas o las uñas son curvas. Entonces yo ya tengo aquí esta línea de centro que la puedo bajar, la puedo jugar hacia el frente y marcar mi línea de centro de esta curva. Y finalmente tiene como las orejas, por así decirlo, ¿no? Que esas sí son altas, no llegan a una unidad. Y están
Todo lo voy a hacer ahorita. Esto va a ir para acá. Todo lo voy a hacer eh, facetado ahorita, ¿no? No. Hay algunas curvas, obviamente, aquí. Pero, y hay radios, por ejemplo. Pero no me voy a meter mucho en ese rollo, porque lo vamos a ver después. Vamos a meterle un poquito de espesores. Siempre tomando referencias, siempre todo el tiempo tomando referencias. Aquí hay algunos radios, pero pues ahorita los vamos a omitir, ¿no? Entonces, lo que yo quiero es que ustedes entiendan cuál es la construcción completa para que esto se vea bien en perspectiva, para que no se vea chueco. Tenemos que utilizar todos los métodos que hemos visto hasta ahorita, o las técnicas que hemos visto, por ejemplo, tu multiplicación del cubo, división del cubo o del plano, trazo de planos inclinados, trazo de curvas. Y vamos a hacer, vamos a ponerles seis objetos, engrapadora, perforadora, seis objetos de oficina interesantes, ¿no? Y obviamente que se puedan hacer a partir de un prisma o de una caja. ¿Tienen dudas respecto a esta lámina? No, profe, gracias. No, ninguna. Ok, no se ahorren nada. Todo el tiempo dibujando en transparencia, toda la transparencia tiene que verse, todo el tiempo utilizando diagonales para encontrar centros, líneas de centro, centros, ejes de simetría. Eso es muy, muy importante, ¿no? Para el trazo de las curvas, encontrar la flecha. Entonces, eso no se lo ahorren porque esto es lo que le da la estructura y lo que hace que se vea que la perspectiva esté correcta. Vamos a trabajar estos objetos por envolventes. Bien.
Siguiente lámina. Método de ejes. Entonces, este es el segundo método. El primer método es el método de envolventes o caja. Pero, ¿qué pasa cuando tenemos productos, objetos que son, que tienen su origen geométrico como un sólido de revolución? Entonces, ahí la caja, podemos apoyarnos a veces en algunas cajas o en algunas envolventes, pero también existe este otro método que es método de eje, que simplifica el proceso del bocetaje y lo puede hacer más ágil, ¿no? ¿En qué consiste el método de eje? Básicamente, todos sabemos que una elipse tiene eje menor, vertical, perdón, un eje menor y un eje mayor. Esto es la geometría de una elipse, ¿no? Entonces, si yo quiero representar un objeto como una taza, un vaso o lo que sea, donde existen círculos o sólidos o secciones circulares horizontales, entonces voy a trazar un eje vertical. Y este eje va a ser el eje menor de las elipses. Y a 90 grados voy a trazar el eje mayor de las elipses. Y voy a tomar como altura la distancia entre estos centros de elipses o de donde, por ejemplo, yo aquí pongo una elipse. Si yo tomo a partir del centro, puedo tomar una distancia, una unidad, por ejemplo, y trazar otra elipse abajo. Aquí este cilindro tendría, digamos, una proporción de diámetro X y de altura X, porque es la misma distancia y están ubicados en el mismo plano. Entonces puedo tomar de referencia justo en este eje las alturas para proporcionar. Ahora, aquí nada más hay que tomar en cuenta una cuestión. Este plano, esta elipse de abajo, se va alejando de mi línea de horizonte, por lo que entre más cercano, las elipses entre más cercanas a mi línea de horizonte serán más cerradas. Conforme se van alejando, estas elipses se van abriendo. Si estoy a una perspectiva, a 2 puntos de fuga, entonces esta distancia, digamos, esto se mantiene sobre una vertical. Y lo único que va cambiando es la apertura de cada elipse. Entre más alejada de la línea de horizonte, más abierta. Ahora, voy a borrar esto. Eso quiere decir que yo podría trazar 2 líneas verticales y la elipse de abajo
abrirla un poquito más y tendría el trazo de un cilindro rápidamente de forma correcta. Siempre tangentes, ¿eh? Aquí. Ese es otro error muy común. Vengo con líneas tangentes a mi elipse. Entonces, esta vertical tiene que ser tangente a mi elipse. Vertical, tangente a mi elipse. ¿Por qué? Porque a veces hacen, por alguna razón, hacen esto. Trazan su vertical, luego trazan una curva. Y entonces se forman como unos picos. Estos picos no van. Tiene que ser, en ningún momento hay un pico, sino es tangente a mi elipse. Lo que vamos a hacer aquí, básicamente son cilindros y conos en la lámina 30. A ver, falta otra explicación. Si yo quiero trazar ahora un cilindro acostado, entonces trazo la fuga que va hacia el punto de fuga que está sobre mi línea de horizonte y a 90 grados voy a trazar el eje mayor y el eje menor va a ir a la fuga. Va al punto de fuga. Y aquí tengo 90 grados. Obviamente trazo dos líneas que convergen porque también van a la fuga. Y vuelvo a trazar a 90 grados donde quiero la profundidad de mi cilindro. Y entonces trazo una elipse que sea tangente a esas dos líneas, con la característica de que esta elipse se va abriendo también. Es decir, se va fugando, su eje mayor se va haciendo pequeño, pero se va abriendo. ¿Por qué? Porque aquí va en relación o en función de mi eje vertical. El eje vertical es la posición del observador respecto al objeto. Entre más se aleja el plano del eje vertical, entonces vemos el plano, se va abriendo este plano, por lo tanto esa elipse se va abriendo. Tendría como referencia una vertical aquí. Y sé que este es el centro de mi elipse. Si quiero, también lo puedo partir en la mitad con una línea al punto de fuga del lado contrario. Y también tengo aquí la mitad de mi cilindro. ¿Para qué me puede servir? Pues para sombrear a lo mejor. Y entonces vamos a hacer cilindros horizontales, verticales, y también como si estuvieran a 3 puntos de fuga. Donde aquí tengo una vertical, o no necesariamente, tengo una línea que se va fugando a un tercer punto de fuga aquí abajo, a 90 grados. Tengo mi referencia de eje mayor. Y luego estas dos líneas que también se van fugando, convergen. Y tengo una base que tiene eje menor
esta fuga, eje mayor, y entonces tengo este cilindro, pero ahora converge también hacia abajo. Y voy a jugar solamente con cilindros. Con este proceso. Primero establezco ejes, eje menor, eje mayor. A lo mejor está muy abierto, a lo mejor aquí está muy exagerado, hay que irlo abriendo, pero un poquito menos. Y también vamos a suponer que si estuviera visto muy desde arriba, la elipse, esta sería una elipse muy abierta, se estaría fugando de manera más dramática la fuga, y tendría yo una elipse más, todavía más abierta abajo. Y estaría viéndolo como si fuera en escorzo. Entonces, esta va a ser la lámina 30. Método de ejes. Y vamos a hacer de estos cilindros, vamos a hacer unos 20 cilindros. ¿Tienen duda? No, muchas gracias. No, gracias, profe. No, ninguno. Perfecto. Lámina 31. En la lámina 31 lo que vamos a hacer es vamos a aplicar este método de
trazo por ejes y vamos a bocetar vasos, copas, tazas, lo que ustedes quieran, ¿no? Aquí la cuestión es, por ejemplo, algunos tienen, si queremos bocetar el asa de una taza, entonces lo que tendría que hacer es ubicar el plano donde esa asa intersecta al volumen principal, arriba y abajo, encontrar el centro de esos planos y a partir del centro trazar una línea que va a ir al punto de fuga y que me va a determinar mi dirección. Voy a hacer una asa muy cuadrada. Pero ahorita con eso me ayuda a ubicar muy bien cómo va a intersectar esa asa, en qué punto y cómo voy a determinar la dirección del asa. Otro. Jueguen un poco con las formas. Y vamos a hacer lo mismo, ¿no? Pero ahora vamos a cambiar de dirección. Y pueden jugar también con algunos elementos como estos vasos, octagonales.
Y bueno, de esto van a ser, vamos a hacer 8. Ocho objetos, ¿de acuerdo? Copas. Copas, tazas, vasos, en fin, lo que se les ocurra. ¿Dudas? ¿No hay No, sí ninguna está duda? bien. No, profe. No, gracias. Pues vamos a dejar con esas láminas hasta el día de hoy. Pues si no tienen ninguna duda, pues nos pondríamos a trabajar, ¿les parece? Yo sí tengo una pequeña duda. Adelante. En la lámina 28, ¿cuántos tenemos que hacer? Era la de... Planos curvos son 8. Ok, gracias. Nada. ¿Qué otra duda tienen? ¿Ninguna? Bueno, aquí vamos a detener la grabación.